Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos como siempre a este nuevo episodio. Sí, señor, de su podcast y video podcast Entre Chicos Plus. Mi nombre es JR. El mío es Giovanni y de nuevo muchísimas gracias por estarnos viendo, siguiendo. Ya este es el episodio número 6. Sí, señores, episodio número 6. Como podrán ver, estamos en un set completamente diferente. Estamos viajando, estamos en búsqueda de nuestro invitado del día de hoy. Lo quisimos hacer totalmente distinto. Sí, porque después dicen, no, porque hacen lo mismo, que si en la cocina, que si en la chimenea. Que sea la chimenea. Parecen señoras. Le falta el té. Sí, totalmente. Entonces quisimos hacerlo distinto. Es un poquito complicado, así que nos disculpan de antemano si ven que se ve claro, después que se ve oscuro. Dependemos de la luz natural. Exacto, porque estamos en la calle, entonces... Y a veces se maneja fatal. Se va a mover la cámara, entonces aquí en Estados Unidos hay 50,000, ¿viste? Sí. Lo que estaba diciendo. Se va a mover la cámara y aquí en Estados Unidos hay 50,000 stops, entonces hay que frenar a cada rato. Giovanni, posiblemente van a ver las manos de Giovanni a cada rato allí. Pero bueno, aquí estamos intentando hacer algo diferente, nuevo. Que nos vean haciendo algo diferente y seguir tocando esos temas que venimos tocando desde el episodio número 1. Eso es correcto. Y hoy tenemos un episodio que es más del unicornio rosa que mucha gente no entiende. Más de ese unicornio que empezamos a hablar con la bisexualidad, seguimos hablando con los trans. Eso. Y bueno, ahorita estamos en las últimas letras de la comunidad. Recuerden, LGBTIQ. Más. Sí. Exacto. Y hoy vamos a hablar de la I y de la Q. I de intersexual. Y Q de queer. Y Q de queer. Vamos a dar una introducción, hablar un poco de los conceptos más científicos, como siempre hacemos. Exactamente, sí. ¿Qué es intersexual? ¿Hiciste la tarea? Dios, obviamente la hice porque yo, al igual que muchas personas, estoy seguro que todo el mundo se queda como que ya va, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se come? Tenedor. Bueno, lo cierto es que el término intersexual habla de... Pero voy a irme a lo remoto porque así lo entendí yo y yo sé que así lo va a entender mucha gente, sobre todo los de nuestra época noventosa. ¿Ok? Exacto. O sea, el término intersexual es más moderno que antiguo. Exactamente. Viene de la como... terminología griega. No. El intersexual se desprende del hermafrodismo, que es el que viene de la terminología griega. Exactamente, pero en nuestra época... No se decía intersexual. No se decía intersexual. No se decía hermafrodita. ¿Me entiendes? Decías hermafrodita y era como que... ¿What? ¿Qué hermafrodita? ¿Cómo así? Hermafrodita es cuando una persona biológicamente nace con los dos sexos. O sea, su organismo tiene pipí y tiene totona. Sí, porque es así. Tiene pipí y tiene totona, incluyendo las cavidades como tal. O sea, su útero, sus testículos, sus ovarios, o sea, una mezcla toda ahí. Puedes tener como una mezcla o puede ser de la siguiente forma, es decir, de manera externa ser masculino o genitales masculinos y de manera interna genitales femeninos o órganos femeninos. Exactamente. O viceversa. O sea, no es que vas a tener una totona y un pipí ahí al mismo tiempo. ¿Qué puede pasar? Eso puede pasar. Sí puede pasar, pero normalmente, pues los casos que yo he visto es que, o sea, puedes tener la totona bien formada, pero también el clítoris, que es el pipí, biológicamente, y adentro lo tiene más desarrollado y adentro tiene partes del conducto del hombre y todo lo demás, ¿sabes? Y en el caso contrario, pues puedes tener el pipí bien desarrollado, pero aparte de eso tienes el conducto vaginal. Y tener ovario, trompas. Y tener ovario y trompa. O sea, es una vaina loca, pero que realmente existe porque eso es biología del cuerpo, o sea, del ser humano. Las personas pueden nacer de esa manera. Entonces, anteriormente tú decías, es hermafrodita porque era el término que se conocía. Que se conocía y que te lo enseñaban en la escuela. Porque decían, no, mira, el término viene porque
nació Hermes y Afrodita tuvieron un hijo que tenía los dos sexos, entonces por eso se llamaba hermafrodita. En la mitología griega saben que muchas palabras, muchos términos vienen de la Grecia antigua y justamente en Grecia surge el término hermafrodita por la parte mitológica de que el dios Hermes y la diosa Afrodita tuvieron un hijo que nacieron con dos sexos, y a las personas humanas que nacían de tal manera, porque ya esto no es algo moderno, no. Esto es algo que viene desde toda la vida. Eso es correcto. Se le denominó de esta forma. Con el tiempo se empieza a considerar como ofensivo el término hermafrodita. Ajá. Y se le acuña el término intersexual, es decir, que estás en un periodo de transición entre ambos géneros, presentas ambos, que a la larga tienes que decidirte por uno. Exactamente, que realmente el término, o sea, no debería ofender a nadie, ¿sabes? Actualmente obviamente tenemos que adaptarnos a la modernidad y decir, bueno, ahorita es de esta manera, ahorita se llama así, pero no debería ofender a nadie porque tienen que estar claros de que eso era lo que nos enseñaban a nosotros, incluyendo en la escuela. Exactamente, era lo que se conocía. ¿Entiendes? Incluyendo en la escuela. Entonces, esto... Era el término que nos enseñaban incluso profesores, porque era lo que ellos conocían. Es correcto. El término intersexual no había surgido todavía. No había surgido todavía. Entonces, bueno, nos queda, incluyendo a la misma gente de la comunidad, porque yo soy gay, tú también eres gay, y nosotros decíamos era eso. Hermafrodita, ¿me entiendes? Entonces, digamos que hay que entender que son terminologías muy modernas, muy nuevas, y que, bueno, toca adaptarse, pues, obviamente por respeto también a nuestra misma comunidad. Exactamente. Y entender que es un factor biológico enteramente hablando. Es decir, una persona intersexual puede ser heterosexual, puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser bisexual, porque el término es a nivel biológico, es a nivel de órganos genitales y no se debe entender como algo de género. Eso es correcto. O sea, yo puedo tener los dos órganos genitales, masculino y femenino, pero puedo verme como hombre y sentirme como hombre, expresarme como hombre, y me pueden gustar las mujeres. De hecho, yo estuve leyendo que uno de los factores decisivos para decidir con qué género se va a quedar el muchacho o la muchacha está primero a nivel psicológico, cómo se identifica, y a nivel genético, es decir, si presenta con cromosomas XY o cromosomas XX. Indiferentemente de lo que tengas. Exacto. O sea, vuelvo y repito, puedes tener los dos órganos genitales, pero tu cromosoma puede ser XX o puede ser XY. Exactamente. Sí, entonces, para que quede bien claro, o sea, eso no define tu orientación. Tu orientación, ¿ok? Eso no define si tú vas a ser gay o si vas a ser lesbiana y como tal. Entonces, ¿qué pasa? El problema de eso en la actualidad, o por lo menos como lo manejaba mucha gente, era que prácticamente el doctor era el que decidía, no puede tener los dos. Entonces, obviamente el doctor, me imagino que consultaba con los padres, pero decía, bueno, mira, tiene la vagina más desarrollada, entonces vamos a quitarle el pipí, o vamos a tratar de cortarlo, no sé cómo los manejaban ellos en ese entonces, pero lo cierto es que ellos tomaban la decisión y decían, no, vamos a dejarlo como mujer porque se ve más mujer. Y muchas veces... Y resulta ser, ya sé a dónde vas, ya va que me va a comer un esto aquí. Entonces resulta ser que durante el desarrollo el muchacho pues le empezó a salir seno. Exactamente, genéticamente es una mujer. Es una mujer, entonces resulta ser que le quitaron todos sus órganos femeninos porque tenía más desarrollado el masculino. Exacto. Y ahí venían los problemas porque decían, yo no me siento hombre porque yo no quiero tener un pipí. Yo quiero tener una totona porque yo me siento mujer, me siento femenina, ¿sabes? Claro, totalmente. Entonces, lo que se dice actualmente y lo que se maneja en la actualidad es que tú no puedes parar ese proceso o realizar ese cambio hasta que el niño cumpla su adolescencia y se defina realmente lo que es. Si es niño o si es Se niña. define a nivel psicológico y obviamente tienen que haber unas pruebas de
de respaldo, unas pruebas a nivel genético, Sí. porque eso es muy importante. Sí, pero puede ser, o sea, aquí lo que vale es cómo te veas, cómo te sientas a nivel psicológico, ¿sí? Cómo te sientas tú emocionalmente, indiferentemente de que tengas cuerpo de niño, pero te sientas como niña. Ok. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí, sí. O sea, aquí vale es lo que se sienta, lo que sienta el niño como tal, no como se vea físicamente para yo decir... Esto se relaciona un poco con el episodio anterior de Que por transgénero. cierto, tienen que irlo a ver, muchachos, porque tuvimos un invitado súper Genial. especial. Súper. Y para que de una vez vayan corriendo cuando termine este episodio, era una mujer Ujú. muy linda, muy Él linda. la conocía. Yo la conocía, no le voy a decir nombre para que vayan. Muy linda y hoy en día, 2022, es un hombre. Más que nosotros. Es más hombre que nosotros, huevón, para que sepan. Una vaina que hasta a mí me costó asimilarlo, no porque no la quiera, o no porque no lo quiera actualmente, no porque no lo acepte, no, sino porque, o sea, yo no sabía que podíamos llegar tan allá. La barba, yo me quedé loco con la barba. No me sale barba. No, chamo, tú eres lampiña, tú deberías ser mujer realmente. Tengo rasgos muy masculinos. ¡Ay, por favor! Sí, entonces, háblame un poquito del tema de queer. Vamos al otro término, a la otra letra, que es queer. Como te estaba diciendo antes de comenzar a grabar, queer es más allá de un género específico o una orientación específica, como lo que es la G, la B, la L. Es importante entender de dónde viene la palabra queer, sus orígenes. Es una palabra inglesa. Okay. Y siempre se utilizó, 200 años atrás, se utilizaba para denominar a alguien que no seguía la norma, que era raro, que era extraño, que era diferente. A nivel de adjetivo se refiere a algo que es torcido, que no es recto, por así decirlo. Ok, en los años 80 se empezó a utilizar ese término para identificar a todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad. Durante el movimiento del SIDA, durante la pandemia del SIDA y del brote que hubo en aquellos momentos y la marginalización se dice, que hubo en contra de la comunidad, se empezó a utilizar en protestas la palabra queer. Ok, ahora vayamos a lo concreto. Queer a nivel moderno se puede referir a todas aquellas personas que no están de acuerdo con la norma, que no se sienten identificados con el género binario, que se sienten fuera, digamos, de la regla, y esta palabra me gusta decirlo entre comillas siempre, que no se sienten normales. Entre comillas, porque ¿qué es normal hoy en día? Sí. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Merlí, es una serie catalana o española, como prefieran, que trata este tema. Y hay una frase de una profesora de filosofía de la serie que dice: la única forma, y es interesante esta frase, la única forma de ser exitoso en esta vida es nacer hombre, heterosexual, de clase media alta y blanco. Terrible. Y tiene un trasfondo oscuro, porque es cierto. O sea, en muchas sociedades, para tener éxito, para ser visto, tienes que tener esas 4 características. Si no lo eres, eres queer. Yeah. Por eso es que decimos que queer se utiliza como un término paraguas, un término que engloba todo lo demás. No es algo identificativo de un grupo específico de personas, porque como dije anteriormente, incluso un heterosexual puede ser queer. Okay. O sea, yo considero que un heterosexual incluso puede ser queer. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su comportamiento. Pero es que el problema está es que el queer le dice que no me tienes que decir él, o no me tienes que decir ella, o no me tienes que decir ella. Pero eso no Porque implica yo no tu me orientación. Pero no me siento cómodo con ninguno de los 3 términos. Okay. Entonces eso incluye que no, yo no soy hetero, tampoco soy gay. No. Estás mezclando. Una cosa es como yo me siento y otra cosa es lo que a mí me guste. Hetero o gay o lesbiano o bisexual es orientación sexual. Es decir, lo que a mí me gusta. Como yo me identifico es identidad sexual. Es decir, si una persona no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero le gustan las mujeres siendo mujer, es lesbiana. Ajá, es queer, lesbiana. Claro. Por eso es que yo, en mi opinión, digo que los heterosexuales también pueden ser queer, porque su orientación es heterosexual, es decir, un hombre queer heterosexual. Ok.
¿Dónde estaría la parte queer? En la parte de su comportamiento, digamos que sea un hombre muy femenino, un hombre que de vez en cuando le gusta ponerse ropa de mujer. Mi amor. Somos queer. No. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, Un hombre sí. que es heterosexual, pero no cumple con la normativa de lo que es un hombre heterosexual. Ya. Eso es lo que considero que es queer. Igual es un término y es una teoría también que se ha venido desarrollando en los últimos años. Es bastante nuevo, bastante controversial. Y bueno, cualquiera que quiera adicionar algo lo pueden dejar en la caja de comentarios. Nosotros encantados de leerlos porque cada cual tiene su opinión al respecto. Sí, totalmente. Y hay muchos expertos en el tema que incluso se contradicen unos con otros. Entonces, bueno, es un tema que debíamos tocar, pero que no somos para nada expertos en eso. Sí, pero ¿sabes qué? Es que, mira, aquí hay tantos términos nuevos que Sí. yo como siendo de la comunidad me confundo, me digo como así, en serio, ahora esto. Eso Ahora- existe. Y hay un poco de términos que tenemos que hablar más adelante de ello, no en este episodio, pero hay muchos términos que yo digo, oh my God, ya va, espérate, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas del término... Demisexual. No, yo Esto- soy esto me lo demisexual dijo y no un amigo. no demisexual de que Demi Lovato. Me gusta Demi Lovato. No. No viene, No. no viene de Demi Lovato, ¿no? Demi Lovato ya realmente yo creo que es un extraterrestre. Porque totalmente aún no se define qué coño es, pero digamos que hay muchas terminologías nuevas que me parece bien. Me parece bien porque tú ya aprendes a identificar y no Sí. ser tan ignorante en esta vida, que es lo que deberíamos hacer todos. Aprender a identificar las personas para poder aceptarlas y poder respetarlas también. Sí, señor. Ahorita me hiciste pensar. Es decir, es bueno el respeto, es bueno entender y es bueno saber ciertas cosas en el nivel de terminología, pero lo que te estaba diciendo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. ¿Tú estás a favor o en contra del lenguaje inclusivo? No, yo estoy a favor porque a mí no me molesta. Yo estoy súper en contra. ¿En serio? O sea, Yo- yo sé que me van a quemar en eso. O sea, no jodas. Yo estoy a favor porque, mira, a mí no. eso ni me deja sin empleo, ni me deja de pagar, ni dejo de pagar el carro, ni dejo de trabajar, ni dejo de, ¿sabes? A mí no me Claro, eso molesta. no va a afectar tu vida personal. Exacto, entonces como no afecta mi vida, no me molesta. Si me encuentro a alguien que no, tienes que decirme ella, hola ella. ¿Me entiendes? Ven, Piqué, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, Menel? A comer, Menel. O sea, yo no tengo ningún problema porque, vuelvo y repito, a mí no me afecta en lo absoluto. O sea, yo estoy en contra, pero no por un tema personal, sino por un tema del idioma. Siento que eso le da una patada al idioma y sobre todo al idioma castellano, porque en el inglés tú no lo ves. Es decir, los pronombres en inglés tengo el he, tengo el she, para ella y para él, pero para ellos y para ellas se utiliza el they. Para nosotros y para nosotras se utiliza el we. Es decir, el inglés Sí. tiende a ser más inclusivo, Sí, pero por naturaleza. Por naturaleza, exacto. Aquí a la derecha. En Por esa- naturaleza. En esa parte sí tienes razón. Sin embargo, el español es un idioma muy rico, o sea, mucha gente lo sabe, es un idioma bastante complicado. Ujú. Y sí existe el género para muchas cosas. Entonces, crear estas nuevas palabras para mí es un poco loco. Sinceramente no estoy de acuerdo, pero es por un tema del lenguaje, no por un tema personal de que me moleste o no. Si quieres que yo te llame ella, es chévere. Sí. Pero no es algo que yo voy a salir a la calle con una pancarta de apoyemos el lenguaje inclusivo en las escuelas. No. ¿Sabes? Como que no estoy de acuerdo por eso. Bueno, toca meterlo en el diccionario que vamos a ¿Te hacer. imaginas? Toca, porque, ajá. No. O sea, Incluso la RAE se ha pronunciado en contra, o sea, la Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado en contra de muchos, incluso en tweets, en contra del lenguaje inclusivo, porque a nivel sintáctico, a nivel etimológico, perdón, tiene sus errores. ya. Bueno, chicos, Estamos llegando a buscar a nuestro invitado especial Sí, señor. de este episodio. Entonces, ya lo van a conocer. ¿Qué Buenas. más? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Mucho gusto, Junior. Igualmente, Raúl.
Raúl, ¿cómo estás? Raúl, bienvenido Bienvenidos a este al canal. episodio, bienvenido a esta temporada. Yo no sé Sí, si señor. Giovanni te contó, la temporada está dedicada porque la iniciamos cuando el mes del orgullo gay. Ujú. Entonces la temporada... ¿Para dónde voy? Espérate. Dale. ¿Para acá? Sí, para allá. Bueno, la temporada habla sobre identidad y orientación sexual. Sí, Y ya hemos hablado en varios episodios de, ¿sabes? Las letras que Lesbianismo, gay, conforman... bisexual, transexual, Exactamente. transgénero. Me imagino que ya has visto Sí, episodios. claro, yo lo he estado siguiendo. Cuidadito, muy bien. Yes. Punto positivo. Entonces, en este episodio estamos hablando de de la I y la Q de la comunidad. Primero que todo, ¿sabes qué es la I y qué es la Q? Si puedes echarte un poquito más hacia Ajá, adelante. échate hacia adelante para que te Ok. puedas Para que te ver. vean. Trata. Ajá. Entonces, ¿conoces los Pégate términos? más para acá, y tú sabes, como Pégate, que exacto. estás viajando con tus amigos. Vamos para la playa. Bueno, vamos para 7 de la noche. Primero que todo, ¿sabes qué significan las letras I y Q de la palabra LGBTIQ de la comunidad? Sí, intersexual y queer people. Queer. Cuéntanos al respecto, ¿qué crees tú que sea intersexual? ¿Qué crees tú que sea queer? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué edad tienes tú primero que todo? 25. 25. ¿Y cuándo tú escuchaste por primera vez sobre estas terminologías? No hace mucho. Haría 2 años más o menos. Ya. ¿Y antes qué entendías tú por ello? Antes ni imaginaba que existían, para hacerte claro. Siempre había oído LGBTQ o LGBT, pero nunca había oído el IQ. Yo hice mi estudio. Muy bien, me parece excelente. Gente aplicada, señores, gente aplicada. Eso. Y entonces ahí me di cuenta que intersexuales pues son las personas que nacen con ciertas características en el género, en sexo, perdón, que no son binarios, o sea, no son ni hombre ni mujer. Nacen hermafroditas o, por ejemplo, algunos varones no le bajan los testículos, también puede calificarse en intersexual. Oh, eso no lo... Ujú. Y cosas así. Y entonces la Q de queer es como todos los que son LGBTQ. Ok, pero vámonos por partes. Vámonos por partes. Cierto que en nuestra época, tienes 25 años, yo tengo 20. Ay, 20, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor. Cierto que en nuestra época no, o sea, la palabra intersexual no existía. Existía la palabra hermafrodita y eso es lo que veníamos Que hablando. lo acabas de decir, Que por lo acabas cierto. de decir. Por eso es que te lo estoy diciendo. O sea, la cultura, la sociedad, incluso la enseñanza te decían es hermafrodita tal persona. Y que ahorita surge el término intersexual justamente porque se considera ofensivo la palabra hermafrodita. Pero como tú decías, es algo sumamente nuevo, es algo que incluso hace 10, 15 años no se conocía. Yo nunca había oído intersexual hasta hace un tiempo acá. ¿Y cómo lo escuchaste? ¿Cómo te enteraste de la palabra? Cuando escuché que le habían puesto LGBTQ tú sabes, a la frase. A la frase, a la comunidad. A la comunidad. Cuando se incluyó ese término a la comunidad, es eso, mucha gente quedó en shock como que, ya va, ¿qué es esto? Sí, dijeron como que, ¿y es ahí? Ajá. Exactamente, y es ahí qué significa, y el deber ser, como lo hiciste tú, es investigar al respecto para poder entender. Pues sí, estaba leyendo eso acerca de los intersexuales y también me pareció como curioso que lo agregaran a la frase porque no es como algo que es sexo, a ver, no es como algo de género, o sea, la L por lesbiana. Eso también lo estábamos Ajá, diciendo. exacto. Es algo como por Biológico. 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 Exactamente, no es algo relacionado con tu orientación sexual como lo es la homosexualidad, sino como tú naciste. Un término biológico y por eso estábamos diciendo que una persona intersexual o queer puede ser hetero, puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser bisexual, porque es totalmente diferente. Háblame de los queer. ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué opinas al respecto? Si investigaste. Nosotros intentamos dar una explicación antes de que tú te montaras y eso fue un arroz con mango.
Porque lo hemos leído, no lo entendemos del todo, como muchas personas allá afuera no lo entienden del todo. Es un término bastante nuevo y que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Qué crees tú? Yo pienso que aparte de que es un término bastante nuevo, es como muy general. O sea, no... Una persona gay puede decir que es queer, una lesbiana puede decir que es queer. Es como un término sombrilla que tapa toda la frase LGBTQ. En eso yo pienso. No sé si estoy bien o mal, pero así lo... Sí, es que realmente este tipo de personas no se sienten identificados y no les gusta que los identifiquen con ningún tipo de género. ¿Sabes? O sea, yo no soy hetero, no soy gay, no soy lesbiana, no soy... Entonces, ese es el tipo de personas queer, como tal. Que a mí lo que me confunde es, y entonces, ¿cómo te llamo? ¿Me entiendes? Que ahí es donde surge, que lo estamos diciendo, el lenguaje inclusivo. Ajá. Raúl, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, años atrás yo te diría que no estaba de acuerdo. Porque no entendía que, por ejemplo, yo soy gay, pero soy hombre. Yo no entendía que una persona se sintiera mujer o algo así. Pero ya entiendo y sí, es muy bueno que sea inclusivo con las frases que no tengan género, porque esas personas han estado reprimidas por mucho tiempo, no han tenido representación por mucho tiempo, y era hora pues que hicieran eso, la verdad. ¿Sabes por qué él hace ese sonido? Porque justo estábamos diciendo que yo no estoy de acuerdo. Él sí, yo no. Pero como lo dije, yo no estoy de acuerdo por un tema del idioma. O sea, siento que es una patada completamente al idioma español. Sí. A nivel personal no tengo problema. Si tú quieres que yo te llame ella, con el dolor de mi alma yo te llamo ella. Porque sinceramente, o sea, en mi cabeza no cabe. Sí. Yo lo que pienso es que mucha gente no se tiene que ofender hoy en día con eso. Eso sí es porque es que hay mucha gente que le encanta pelear. ¿Me entiendes? Sí. Entonces se ofenden y no deberían ofenderse porque incluso esas mismas personas, hasta que esa terminología no salió, ellos mismos no sabían qué era. No se reconocían, exactamente. Ellos no sabían qué era. No se reconocían como tal. ¿Sí me entiendes? O sea, eso fue que salió la terminología, investigaron y se dieron cuenta porque empezaron a rebobinar toda su vida y dijeron, oh, yo pertenezco a esta comunidad. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, tienes que darle tiempo al cambio, porque realmente es un cambio tanto para ellos, porque ya ahora saben qué es lo que son, como para la sociedad que hoy en día todavía hay gente que acepta y que no acepta y que es nuevo. Y es curioso, porque dentro del paraguas de queer está lo que se llama género no binario y género fluido. Es decir, género binario son aquellas, no binario, perdón, son aquellas personas que no se identifican con lo masculino y con lo femenino. Y el género fluido, que es más boom, son aquellas personas que transicionan entre los dos géneros. En el día, en el mes, en el año, en un periodo de tiempo X, esas personas transicionan. ¿Qué significa esto? Que hoy yo me puedo levantar considerándome hombre, pero mañana me puedo levantar considerándome mujer. Yo sé que esto para muchos... Que ya pues. ¿Qué? Estúpida. Que ya te consideras hace rato mujerón, no bueno, jodas. Pero yo dije, estaba pensando en la transición. No, mentira. Ok, volviendo, siendo serio. Los tacones de niño. Ay, por favor. Coño, Raúl. Yo sé que esto allá afuera puede parecer bastante confuso. Para nosotros lo es también, porque nosotros también tenemos la concepción en nuestra cabeza de lo binario, de lo masculino y lo femenino. Y entender que alguien hoy pueda sentirse hombre y mañana sentirse mujer en todo el esplendor de la palabra, no solamente de que ay, hoy me siento más mujer que ayer, no. O sea, hoy te sientes mujer y quiero que me llamen como ella, y mañana me siento hombre y quiero que me llamen como él, y tiene esa actitud. Entonces es algo que yo digo que psicológicamente es bastante profundo, es algo que se necesita investigar más a fondo. Claro, totalmente. Porque mucha gente allá afuera, y cuando digo mucha gente, caballero, realmente estamos hablando de 85, 90% de la población. Y para no volverme loco y decir más.
Sí, vuelvo O sea, y repito lo que acabo de decir, que esto es totalmente nuevo. yo le digo a mi mamá, Para todos. yo le digo a mi mamá, o sea, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, mamá, soy género fluido. Ella va a pensar que es que... ella me Que va a te decir, metes con todo, ¿dónde? papi. No, yo creo que ella me dice, ¿dónde se compra eso? Sí. O sea, ¿Qué quieres que te compre ahora, Sí. Giovanni? O sea, algo así. Que es un pantalón con licra ligado, una blusa con camisa, ¿cómo es la cosa? igual yo a mis padres, ninguno de los padres de nosotros yo pienso que sepa. O que yo le diga de repente, No. género no binario. Tampoco. Mi mamá se va a quedar así como que, Sí. Mi mamá ¿quieres no carne sé. o pescado? Mi mamá me dice, bueno, no sé qué vas a hacer. Yo con te tu voy a vida, querer pero- igual. Ya, eso es lo único que... Esa es la sí. respuesta de los padres, Pero, para salir del sí, paso. va a decir, yo no sé qué coño quieres tú con tu vida, pero yo te amo, pues, porque tú eres mi hijo y qué vamos a Defínete, hacer. muchacho. Sí, totalmente cierto. ¿Tú llegaste a conocer alguna persona Queer, intersexual. o intersexual? o Hablamos género de fluido. lo más común en ese Ujú. entonces, ¿no? Nunca conociste- conocí a alguien así. Ya, Yo tampoco. ya. Yo Tampoco tampoco. llegué a Nunca conocer supe a de alguien alguien. que tuviera ambos genitales femeninos, masculinos. Sí. Que no es muy común, yo pienso. Yo le estaba diciendo a Giovanni que lo que pasa es que antes, cuando el niño nada más nacía, se cometía el error de bloquear uno de los dos. Sí, o sea, obviamente veían cuál estaba más desarrollado y se iban por ese. Claro. Entonces, digamos que a lo mejor muchas personas, porque es algo común, o sea, no es que tú eres un extraterrestre Claro. y tienes pipí y totona, no, es que naciste así porque hubo, no sé, una alteración genética y se dio de esa manera. Ujú. Entonces, se tomaba la decisión de que, bueno, este está más desarrollado, ponte, la vagina está más desarrollada, le quitaban toda la parte masculina. Pero resulta ser que con el tiempo su cuerpo tomó el lado masculino. Y ahí venían los problemas, porque decían, no, porque yo tengo totonas y yo me siento niño. Ya. ¿Sí me entiendes? Y eso, digamos que a lo mejor muchas de esas personas hoy en día les llegó a pasar eso. No puedo decir que sí o no, porque digamos que eso es tan íntimo que nadie dice, mi hijo nació con una totona. Ya. No, y que No pasa. hay mucho Eso no prejuicio va a pasar. y hay mucho prejuicio al respecto. Exacto. O sea, mucho miedo. Es que incluso en nuestra época y anterior a nuestra época, cualquier trastorno genético, es decir, cualquier mutación genética, indiferentemente de lo que estamos hablando de síndrome de Down, todos aquellos que existen de mutaciones genéticas, se escondían. Los padres no dejaban que los niños salieran, Era ya una sea para vergüenza. protegerlos de que no Era se burlen, como pero una- había un tabú, había un misterio, Sí. y mucho menos iban a decir de que mi hijo nació con cuca y pipí. No, jamás. O sea, no, eso jamás iba a pasar. Con totona, vale, que esto lo ven mucha Ah, gente, ¿cómo vas a decir esa palabra tan horrible? Con cucharita. Y también estaba viendo que no solamente son la gente que son hermafroditas, sino muchos ejemplos de intersexualismo que califican dentro de esa palabra. ¿Cómo así? Lo que te dije de los muchachos que a veces no le bajan los testículos, las mujeres a veces tienen los labios de la vagina muy gruesos y como que deformados, también puede caer en esa categoría. Wow. Muchos ejemplos que leí que habían de eso. Sí, yo he escuchado algo que estás hablando sobre eso, que dice de cuando no le bajan los testículos, inmediatamente le hacen una intervención y los bajan, porque están es como ahí como encapsulados Sí. y hacen que bajen, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que hoy en día todavía nos queda mucho por aprender a nosotros mismos que somos de la A nosotros de la comunidad. comunidad nos queda aprender, imagínate a todos los que están allá Sí, afuera. Exactamente, nos toca mucho por aprender, mucho por estudiar, porque depende del estudio, depende de tu inteligencia, porque hay gente que... Coño, ¡qué realmente bruto! Exacto, como que o no les da la gana de entender, mejor dicho. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a llegar a un nivel más alto de aceptación. Yo siento aquí inspirado por las nubes. Y por el sol que Por nos el está sol quemando. plateado. Nuestra cara. Yo siento que la clave de todo, caballero, es la tolerancia. Como lo hemos venido diciendo desde el episodio número 1, edúquense, sean tolerantes
Y cualquier cosita diferente que les llegue, antes de reaccionar, traten primero de entender el trasfondo, y casi chocamos. Traten de entender el trasfondo, el por qué esa persona se siente así, cuáles son sus consecuencias, sus causas. Y yo siento que esa es la clave para vivir en una sociedad más respetuosa, sinceramente. Exactamente. Sin prejuicios, sin odios, sin discriminación. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Bueno, normalmente nosotros siempre damos como, hacemos el cierre del episodio. Sí, señor, pero cuando tenemos invitados, Pero cuando tenemos queremos invitados que ellos especiales, cierren, den sus consejos. Eso es correcto, que sean ellos los que den, digamos, esas palabras que va dirigida a, digamos en este caso, a la comunidad en general, pero específicamente, porque es que esta es la parte que a mí me gusta que se afinquen, Sí. es a las familias de las personas, ¿sabes? A las familias del gay o a la familia del que le dice al papá, papá, soy intersexual, y que el papá no sepa qué es. Entonces, O soy queer. o soy queer, ¿sabes? Entonces, esas palabras quiero que se las dirijas especialmente a esas personas. Bueno, pues que sean muy inclusivos con sus familiares, que sean gay o cualquier orientación sexual que tengan, que hagan estudios acerca de cuál es la orientación, porque todas son diferentes, y que los amen sobre todo, porque eso es bien importante para nosotros. El soporte de ustedes, de la familia, es muy, muy importante. Así de fácil. Entonces con esto cerramos, señores. Gracias por llegar hasta este punto de este video. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook y en esas plataformas de podcast. En todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar su favorita. Ahí nosotros vamos a estar. Y por supuesto en YouTube. En YouTube, Sí, exactamente. señores. Recuerden que en el esto caso va de para YouTube- YouTube y el audio va para las plataformas de podcast. Y recuerden que en el caso de YouTube, síganos, denle la campanita, suscríbanse, comenten. Sobre todo en el episodio de hoy, yo creo que es importante que comenten el hecho de que qué opinan sobre la comunidad queer, que es la comunidad queer, como les había dicho, es un término bastante nuevo, bastante novedoso, que ha ido evolucionando con el paso de los años, y cada uno de nosotros tiene una percepción diferente. Eso es correcto. Déjanos en los comentarios. ¿Cómo nos pueden encontrar? Como Entre Chicos Plus. PLUS, como se escribe. así como Somos se gente escribe. sencilla, plana, llana. Muchachos, nos Muchísimas vemos en el gracias siguiente y hasta el próximo. episodio.